Hola, hola, buenas noches con todos. Yo soy Tomitín y estamos en un episodio más aquí en Rotten Friend y de esta vez hablamos en español, nuestro idioma nativo. Qué mejor que comenzar este final de semana con mi amigo Simón Rodríguez. Buenas noches, Simón. Cuéntanos, ¿cómo estás y de dónde eres, más que todo, ¿no? ¿Qué tal, Tommy? Un gustazo igual. Mi nombre es Simón Rodríguez, soy de Bolivia y bueno, aquí estamos por primera vez, ¿no? Ya hace bastante tiempo que queríamos conectarnos, pero surgieron inconvenientes y bueno, al fin. Todo en el momento correcto, ¿no, Simón? Entonces, qué mejor que ahora que está mejor las funcionalidades que has estado implementando, que nos contarás en breve. Cuéntanos un poco de ti, Simón. Claro, bueno, yo resido en la ciudad de Santa Cruz, de acá de Bolivia, y ya llevo en esto del mundo de las redes desde hace más de ya 10 años, diría yo. Incluso antes de la universidad empecé a ver redes, ¿ya? Y luego me fui especializando en el manejo de herramientas de monitoreo, ¿no? Y ahí conocí Savix. Ya Savix lo veo de la versión 3, entonces lo fui viendo desde cuando era un desarrollo bastante, ¿cómo se dice? Funcional, ¿no? Ya funcionaba muy bien esa vez, pero con el tiempo fue mejorando. Sacaron la versión 4, sacaron la 5 y la 6 que me gustó mucho y ahí empezó a usarlo mucho más todavía en las empresas por las que estuve. Estuve 4 años en una empresa bastante grande donde primera vez lo implementé y fue un éxito. Luego pasé a una empresa petrolera, donde también fue un éxito y más que todo por el tema de open source, ¿no? Aquí en mi país la petrolera YPFB es estatal, ¿no? Entonces requerían de un software que no sea que sea open source, ¿no? Entonces, para mí el mejorcito que he visto de mis exploraciones siempre fue Savix, ¿no? Porque es bastante estable, es muy adaptable a la situación, eh, tiene una capacidad ilimitada de monitorear equipos, ¿no? Ahí de acuerdo mucho más tiene que ver mucho más el fierro, ¿no? Que lo soporte. Pero va mejorando y se hacen optimizaciones para que soporte más. Y posteriormente, actualmente, ¿no? Estoy ya en una telefónica donde lo hemos implementado con éxito y estamos desarrollando todavía, implementando más cosas, aparte de usar el protocolo típico de SNMP, ¿no? Ya en las redes sociales me imagino que algunos ya me conocerán por ahí de que estamos implementando IA y es un poquito de eso que quería mostrarles. Aunque estamos todavía en pruebas y implementaciones, errores, fallas, prueba, error, al fin ya está saliendo algo ya funcional, ¿no? Y alguno de eso lo voy a compartir, que seguramente le va a gustar usarlo. Está muy bien desarrollado y funcional en Savix. Y la parte core, que es la integración de la IA con Savix, es en la que todavía sigo trabajando y es la parte más difícil, ¿no? Que la IA interprete lo que es Savix de manera natural y rápida, ¿no? Simón, es interesante porque nosotros en el área de networking, ¿no? O sea, vemos de paso, ¿no? Las herramientas de monitoreo, ¿no? Pero, ¿qué te lleva a ir más allá, ¿no? O sea, ¿qué necesidad, qué es lo que te involucra bastante con Sabi? Porque no es ni uno, ni dos, ni 3 años que ya estás con la herramienta ya en uso, ¿no? Sí. Lo que me lleva a usar Savix es tomar el control, ¿no? Cuando te dan la administración de una red bien grande, pucha, estar a ciega es el peor error que puedes cometer, digamos, ¿no? Porque en cualquier momento ocurre evento y ocurre, ¿no? Ocurre y hay que estar preparados para lo que venga, ¿no? Cuando cae una red, cuando cae un servicio, todo eso. Y es bueno tener a la mano una herramienta que todo el tiempo esté viendo lo que pasa en tu red, ¿no? Me ha pasado en todas las empresas que pasé. De hecho, me ha ayudado a solucionar muchos problemas antes de que sucedan. Entonces ahí anticipamos los errores, los problemas antes de que nos sea un dolor de cabeza y nos lleve el hachazo, ¿no? De los gerentes o de los jefes. Entonces, Savix, como es una herramienta bien versátil, podría decirse, se adapta a cualquier escenario, ¿no? Ya sea chico o grande, ¿no? Es muy versátil. Entonces,
Al usar Zabbix para mí es la primera herramienta que yo implemento en donde sea que voy. Ya tengo la visibilidad de la red. Tal vez no el control porque tarda un poco, ¿no? en conocerse toda la red uno, pero ya estás metiéndole un agente, una herramienta que te va alertando, que te va mostrando el panorama, ¿no? Y no estás a ciegas. Ese es mi punto de partida, ¿no? Para usar este tipo de herramientas. Y soy muy explorador. Aparte de Zabbix, he visto muchas herramientas, aparte de monitoreo, que me ayudan a mí digamos, a estar más libre, ¿no? Y pensar en lo más importante, que es mejorar todo el tiempo, ¿no? Y mejorar la red o mejorar los sistemas. ¿Ya? Y, Y sí, la automatización también, ¿no, Simón? Es sí, algo que va de la mano, ¿no? Con ellos, ¿no? exacto. Déjame presentar a Darío, que está ya en la sala de espera. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, estás en mute. Estás con... Hola, buenas Ahora noches. te escucho. ¿Qué tal, Ay, Tommy? ¿cómo estás? Simón. Aquí estamos Darío. en la presentación, aquí, Darío, Perfecto. de Simón. Y Darío fue mi compañero en la universidad, lo conozco desde hace tiempo, no hemos amanecido haciendo proyectos y es un amigo que también es muy entusiasta como yo, así que congeniamos muy bien. Darío nos va a mostrar un poco más de Machine Learning, ¿no? Yo soy más el frontend, él es el backend, digamos, ¿no? En el desarrollo que estamos trabajando como amigos, como apasionados de la tecnología, ¿no? Así que, así. Eh, ¿Te parece si lo hacemos en la segunda sesión de todo el escenario? Primero les voy a mostrar un poco más de Zabbix, de lo que hemos visto. He hecho una pequeña presentación y Vale, luego vale. vamos a explicar Sí, cómo sí, Simón, déjame presentar a Darío para que la gente un poco lo conozca y perdón. nos deje también su... estoy dejando el LinkedIn de Simón y también de Darío, si me lo pasa Simón ahí en el chat para agregarlo también para que las personas que puedan conectarse, comentarle sus dolores, sus dudas, ¿no? Que me atrae mucho el día de hoy lo que es el IA. El IA creo que nació ya hace mucho tiempo, pero es en el día de hoy como nuestro portafolio que tenemos que estar ahí debajo del brazo de ahí. No hay manera de hacer nuestros trabajos sin el IA involucrado, ¿no? Darío, Sí, cuéntanos aparte un poco de ti. es una manera de Cuéntanos. trabajar inteligente, ¿no? Y cortar tiempo, sobre todo eso, ¿no? Es lo bonito de trabajar con herramientas que se adecuen a lo que estás haciendo, ¿no? Como propósito. Claro. Cuéntanos un poco de ti, Darío, para conocer. Ahí mencionó un poco Simón. Fui compañero de Simón. Yo estaba más en el área de sistema, ¿no? Y me enfoqué bastante en desarrollo. Tengo ahí una carrera en desarrollo y actualmente estoy ejerciendo el tema de arquitecto de soluciones y algo de arquitecto de software. Pero el tema de desarrollo siempre me ha gustado y siempre hemos estado viendo algunos proyectos ahí con Simón internamente. Y justo estaba también yo viendo de hacer mejoras con temas de IA y el AI Simón se animó a hacer algo con Zabbix y ¿por qué no? Esta es la oportunidad perfecta para poder hacer una retroalimentación con temas de lo que es Machine Learning y todo lo que es la conexión de la IA, ¿no? Maravilla, maravilla. Espero que no sea la última vez que conversemos, chicos, porque esto hay para largo, ¿eh? Yo creo que podríamos hacer varias sesiones tranquilamente hablando del IA y las integraciones y lo que se viene un poco, ¿no, Darío? Antes de entrar al fuerte que es el Zabbix y todos los beneficios que vienen con el IA, yo quería un poco a ustedes que aconsejaran a esta nueva generación de profesionales, de networking, de desarrollo. Yo creo que para todas las áreas, ¿no? El IA es, es, es algo que no tienes cómo no usar, ¿no? Y si no lo haces, te estás perdiendo, pero por goleada, ¿no? Llevándolo al fútbol, al término del fútbol, ¿no? ¿Qué le Sí, podríamos aconsejar, gente? que la herramienta de la IA, si la usas de manera inteligente,
en tu día a día, en tu tarea de trabajo, pucha, te facilita tanto en tiempo, te optimiza tareas que pudiste haberlo hecho en horas, las puedes hacer en bastante más corto tiempo. Y bueno, aparte de eso, como ahorita la manejamos como texto, aparte de retroalimentación, ¿no? De lo que te tira feedback, te da comentarios, entonces que se animen a explorar cosas nuevas, ¿no? Creo que estamos en un mundo donde cada vez se renueva todo y el que no se renueva, pues a veces se queda estancado, ¿no? Y creo que ahorita es el momento de explorar, ¿no? Cosas nuevas como que es ahora el Machine Learning, la IA y herramientas como Sabes, ¿no? Que te ayuda bastante, ¿no? Exactamente. De hecho, la IA, en lo personal, a mí me ha ayudado bastante en mi desarrollo. Diría que me ayuda a acelerar el aprendizaje que tengo en las herramientas que manejo, ya sea Zabbix o incluso programación. Nos ahorra muchísimo tiempo. Y para mí sería un error no usar la IA, ¿no? A nuestro favor. Y tiene que ser un acompañante más que nuestro enemigo, como algunos lo ven, digamos, ¿no? De hecho, hasta gerentes lo tienen miedo a la inteligencia artificial porque incluso toma decisiones mejor que uno, digamos, ¿no? Entonces, es mejor tomarlo como aliado en lugar de enemigo. Y bueno, la IA yo la verdad lo uso en todo. Tengo 3 IAs ahí usándolo casi todo el tiempo. O sea, no solamente me baso en ChatGPT. He usado Perplexity, he usado Cloud, más que todo para programación. He usado integrado a Visual Studio y a hacer aplicaciones ahí, ¿no? Y de hecho me ha ayudado mucho a desarrollar el módulo que les voy a regalar después de la sesión. Les voy a regalar el módulo en GitHub. Ahí lo pueden ustedes descargar y usarlo, ¿no? Eso, la Manos a IA, la obra. manos a la obra. Ya, bueno, no Cuando sé. compartas, aquí yo ya comparto la Ya, ok. presentación. Entonces, les voy a compartir, lo voy a presentar un poco de lo que... A ver, un momento. Ok, ahí está. Ahí, chicos, si ustedes manejan ahí el timing, se van Ok, organizando entre los dos y dicen, ¿vale? ok, ya están viendo en pantalla, ¿no? Ya estamos. Ok, bueno, algo que me olvidaba es que a partir de todo este conocimiento, y a mí me gusta enseñar, es que también tengo una academia, Elitech Academy se llama, donde yo estoy creando el curso de Zabbix. Por falta de tiempo no lo he terminado, está todavía al 70%, pero quiero que sea un curso que sea muy completo y muy fácil de manejar y aprender, ¿no? Esta academia está ya en la nube, ustedes pueden entrar con eliteacademy.com y es uno de los emprendimientos que tengo, ¿no? Más. Qué Cargado, bueno. y ya está funcional, tiene todo lo necesario para que ustedes puedan usarlo para aprender y todo eso. ¿Ok? Entonces, Zabbix, aquí les voy a mostrar un poquito lo que es Zabbix en su arquitectura, cómo funciona para los nuevos que están incursionando en Zabbix, cómo uno debería verlo desde el principio, ¿no? Para entender desde el core, ¿no? Para cuando lo implementes, qué es lo que necesitas para que funcione. Para hacer troubleshooting también nos va a servir y todo eso. Ya, primero tenemos el Zabbix Server, que es el servidor central que va a aglomerar toda la data y procesarlo y mostrarlo en un bonito dashboard, ¿no? Dentro tenemos una base de datos y un web server, ¿no? Que nos muestra en la pantalla que es Zabbix como tal, ¿no? Y el core es base de datos y demás. ¿Ok? Y luego tenemos los elementos de donde uno saca la información, ya sea aplicaciones, servidores, routers y equipos de red, ¿no? Y también tenemos lo que es la base de datos, como le dije, donde se almacena todo el histórico de nuestro monitoreo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace Zabbix para obtener esa información? Usa lo que son los recolectores o, por así decirlo, agentes, ¿no? Que envían la información a Zabbix, usando ya sea el protocolo SNMP, scripts, que lo uso bastante, ¿no? Para aplicaciones, más que todo, donde la data no es compatible con SNMP o no tiene esa tecnología. Ping, obviamente, que me sirve para mi disponibilidad. Y un agente como tal del mismo Zabbix, que se implementa en Linux y en Windows. ¿Ok?
Luego, estas datas se almacenan en una memoria que se lo conoce como monitor en español y ítem, ¿no? O ítem. Y esto, a su vez, le sirve a un elemento que es bien importante, que es el trigger o los alertadores, ¿no? Estos de acá reaccionan cuando ven un dato que se pasa de un umbral configurado en los ítems. Este de acá nos envía alertas, nos activa alertas cuando ese umbral es pasado, ¿no? Y eso permite a nosotros recibir alertas de correo, alarma, notificaciones, también nos dice que se actualiza, ¿no? Y cuando se cierra el problema, ¿no? Entonces todo eso nos permite ver el monitoreo de la red, ¿no? Y esos son los elementos esenciales, ¿no? Ahora también pueden ver acá Zabbix Proxies. Estos son elementos muy importantes también para cuando uno se extiende, cuando uno ve que su red está, bastante grande. Y eso, cuando crece la red, afecta directamente al servidor Zabbix. Y eso nos permite tener, digo, nos hace ver que el Zabbix empieza a ralentizarse, a mostrar gráficas con errores o a perder datos, porque en sí la base de datos se va saturando y las conexiones también. Y bueno, todo en general va empezando a ralentizarse. Y los proxies nos permiten descongestionar toda esa carga que el Zabbix solito recibe. Entonces, en lugar de que nosotros le mandemos todo al Zabbix, lo mandemos distribuidamente a nuestros proxies, que son servidores Zabbix en light, digamos, ¿no? Estos no tienen web server y tampoco almacenan mucho tiempo la información. Sí almacenan, es configurable para un determinado tiempo, que eso también nos permite, digamos, tener la data y no perderla cuando se conecta el Zabbix de los dispositivos, ¿no? Aquí en Bolivia esto lo tengo, por ejemplo, desplegado en 3 regiones de diferentes lugares, donde hay harta cantidad de equipos, ¿no? Por aquí y por allá, y esto optimiza, ¿no? El uso de Zabbix. Al hacer eso, el Zabbix continúa trabajando sin problema y no hay degradación. Otra cosa que también se recomienda hacer es, para optimizar Zabbix y que nos aguante una buena cantidad de dispositivos, le estoy hablando de miles, es tener separado también nuestro web server, ¿no? O se crea un Zabbix que soporte el tema de web server, ¿no? Eso ayuda también a descongestionar las gráficas, ¿no? Para que el usuario sienta que el Zabbix es rápido, ¿no? Y eso también le aliviana carga al Zabbix, ¿no? Porque aquí se va a ver toda la gráfica, aquí se le aumenta la cantidad de conexiones que va a haber y mejora bastante la visualización, ¿ya? Y también, por separado, también podemos tener un clúster de puro servidor de base de datos si tenemos mucha información y queremos tenerlo optimizado y con respaldo, ¿no? Entonces, tener un Zabbix server distribuido de esta manera es lo óptimo. Aquí les voy a mostrar un dashboard donde tenemos, esto es un dashboard real, donde tenemos más de 1.700 equipos monitoreados, de los cuales 199 están por monitorearse porque se están implementando todavía y viendo el tema de enrutamiento, ¿no? Porque son equipos que todavía no llegamos con el Zabbix. Y como pueden ver acá están los ítems, que son las cajitas, las memorias, ¿no? Donde se almacena toda la información y nos muestran el Zabbix. Estos son los monitores. Y los triggers, ¿no? Por cada elemento se generan triggers, ¿no? Y así. Y bueno, acá en este Zabbix tenemos 39 usuarios que estaban registrados y 4 están en línea. O sea, no solamente yo he desarrollado acá, le doy el crédito a mis colegas, digamos, ¿no? de mi trabajo donde se ha implementado. Y es un conjunto en sí. Yo me encargué de desplegarlo, pero ellos me ayudaron, ¿no? Dieron su aporte ahí para que el Zabbix siga creciendo y se siga desarrollando, ¿no? Después, aquí pueden ver los proxies. Estos son proxies que hemos desplegado. Pueden ver la carga de procesamiento. Este es el servidor central, ¿no? Y como pueden ver, se ha distribuido la carga en los otros proxies, ¿no? Uno de estos es un web server, ¿no? Y como pueden ver, antes de esto, la carga estaba por acá. Estaba muy, pero muy, muy cargado el Zabbix. Y cuando lo distribuimos, mejoró notablemente, como pueden ver acá. Obviamente el disco duro de se ha ido incrementando y a su vez ha llegado hasta el 80%, ¿no? de uso.
Aquí pueden ver también topologías que mi equipo ha trabajado. Yo les he capacitado en su tiempo cuando empezamos a implementar Zabbix y le dimos vida a los dashboards, digo, a las topologías que tenemos, ¿no? Para que cuando uno entre verifique visualmente dónde está el problema, ¿no? Entonces, estas topologías así bien construidas y en vivo ayuda bastante en detectar o determinar los problemas que hay en la red, ¿no? Y como pueden ver acá, nos sale acá los problemas, ¿no? Cuando ocurren. Ya, y esto de acá que ven, en Zabbix lo uso mucho como un template general de dashboards, ¿ya? De visualizar los problemas a simple vista. Y esto de acá generalmente lo construyo para el NOC, ¿no? Al NOC, por ejemplo, no le interesa analizar, le interesa ver y alertar. Entonces, tenerlo de esta manera, ¿no? Donde vemos acá un widget de problemas, donde están ordenados de forma en historia, en histórico y en tiempo, podemos ver los errores en ese momento, ¿no? Entonces, el NOC ve dónde hay problema y cuál es el problema, dónde es el problema, ¿no? Aquí está filtrado por tema de seguridad, pero aquí se ve el host, la severidad y todo eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que está alertado porque posiblemente la velocidad del configurado en el puerto está superado hasta la más de 3 GB. O acá donde vemos, estos son down, seguramente es un equipo que ha tenido una pérdida de sus interfaces. Aquí vemos temperatura, que seguramente algún dispositivo, algún gabinete está con alta temperatura y nos da la temporalidad. Eso para mí es general. Y bueno, aquí también vemos otro widget que me gusta usar es el tema de disponibilidad, ¿no? Tenemos la lista de equipos con sus IPs, aquí están las IPs, y vemos a grandes rasgos y de forma rápida cómo está en disponibilidad esa red o ese segmento de red, ¿no? Y aquí pueden ver que está 100%, pero en otros dashboard que tengo hay equipos que salen acá en primera lista que están caídos, cuánto tiempo estás caído y así. Entonces son los gráficos que yo manejo. Energía, como les comenté en la invitación, también tengo desplegado energía, que es el monitoreo de gabinetes. Tenemos más de 1000 sitios, como les comenté, o 1700, donde también es importante saber el estado del gabinete, porque eso incurre en que un dispositivo funcione bien, ¿no? El tema de temperatura, la energía, todo eso. Entonces aquí nosotros monitoreamos la energía en sus 3 fases, monitoreamos también los amperajes y sus equipos, ¿no? Y también el tema de batería, sus UPS, los monitoreamos para ver si esa red ha caído y cuánto tiempo le queda de vida en funcionamiento, ¿no? Aquí se puede ver la carga eléctrica que tiene el equipo para seguir funcionando a través del UPS, ¿no? Y bueno, y también el tema de apertura de puertas, que es bien importante, que me pidieron implementar y lo hicimos. Esto nos indica cuando, por ejemplo, un sitio ha sido sufrido un robo, un sabotaje, entonces el NOC va a estar viendo esto y alertando a la cuadrilla, ¿no? Para que vayan y verifiquen, ¿no? O llamando a la policía, cosas así. Muy importante esto, igual que en este dashboard le sale al NOC, ¿no? Para que ellos tomen acción rápida, ¿ya? Y también para hacer el análisis, ¿no? Cuando uno quiere revisar el sitio, ¿no? Porque hay sobrecarga y todo eso. Ahí queda registrado. Otro dashboard que hemos creado fueron los servicios, ¿no? Servicios de servidores, ¿no? Vemos también cómo está el estado de su disco y servicios como tal. Y todo lo que ven acá son servicios sujetados. Los naranjas están con advertencia. Bueno, el amarillo tiene una advertencia menor y el verde y el derecho están totalmente operativos. Y así. Entonces, eso es Zabbix a grandes rasgos. Y no sé si tienen alguna duda. A ver, dame un momentito. Eso es Zabbix a grandes rasgos, donde yo explico generalmente cuando enseño y muestro, ¿no? Cuál es su capacidad de funcionamiento. Ahora, lo que voy a mostrarles acá es un Zabbix que yo he desarrollado para mis laboratorios, donde hago mis prácticas y muestro, ¿no? Cómo funciona Zabbix, ¿no? Y aquí es donde he desarrollado el módulo que les voy a compartir. Es un módulo que le falta todavía la integración al Zabbix como tal, pero ustedes pueden hurgarlo, pueden hacer lo que sea y va a estar en
en GitHub. Está bien desarrollado, de hecho ya está dentro de Zabbix, si ustedes lo pueden ver, lo pueden ocultar si quieren y lo pueden volver a activar. Este módulo tiene configuraciones avanzadas, tiene para poner el API key de OpenAI y elegir qué modelo de IA pueden usar, ¿ya? Y también pueden configurar la temperatura, ¿no? De si quieren que sea creativo o preciso. Y también Espérame, pueden ustedes, digamos... Simón, estoy viendo solo una pantalla ¿Sí? negra. Ah, perdón, pucha, me olvidé. Seguramente le compartí mi aplicativo. Deme un momentito y pido perdón. A ver, presentar. A veces me emociono, pues, por compartir ideas. Claro, como Ya. todo mundo. Nuevamente, este es el Zabbix que uso para mi laboratorio, ¿ya? Este Zabbix, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo deshago, lo rehago, y aquí es donde hago mis prácticas, porque no puedo tocar algo en producción si no me cuelgan, ¿no? Entonces aquí yo hago todas mis prácticas, tengo mi router, mi switch, todo eso. Y dentro de esto he desarrollado el módulo que les comenté. Es un chatbot que es bastante intuitivo, no le molesta al que lo va a usar. Pueden maximizarlo, minimizarlo si quieren. Pueden cambiarle incluso de forma, de estilo, ¿no? Si quieren, lo quieren oscuro, ahí presionen el botoncito para ponerlo oscuro. Y lo que les estaba mostrando, ¿no? Esta IA ya está funcional, como pueden verlo. Se conecta a OpenAI con su API. Perdón, acá. Y responde sin problema. Ya está totalmente funcional con la IA. Y ahí mismo ustedes pueden hacer sus consultas a la IA, ¿no? Y la IA que yo les voy a regalar es esto, con un instructivo preciso donde les va a responder netamente qué hace la IA, ¿no? O qué hace Zabbix en ese momento, a ver, o que, digamos, ustedes quieran salir de dudas por alguna configuración de Zabbix. Va a estar como que entrenado la instrucción, pero ustedes pueden mejorarlo desde OpenAI cuando creen su API. Es más barato usarlo así porque ustedes compran el crédito y ese crédito no va a expirar en un mes, ¿no? Como pagar mensualmente $20. Yo, mira, esta IA lo tengo hace más de 3 meses. He pagado $10 y lo sigo usando para mis prácticas y no he gastado más de $3. Llegué a $3 solamente porque lo he usado tanto para mis pruebas y he usado la última, en esa vez era el 4O, el turbo, y eso usa más token, ¿no? Entonces es más caro. Entonces esto de acá también es opcional, ¿no? Pueden ustedes usar el modelo que ustedes quieran, el turbo, el O o el de alto rendimiento o el 3.5 que es más barato. Y aquí ustedes ponen su token, ¿no? Perdón, su clave de API, de OpenAI. Necesita internet, eso sí, para que funcione. Y también tiene configuraciones avanzadas, donde ustedes pueden ponerle la longitud del contexto de la respuesta que quieren recibir, o quieren más larga, así. Y también la temperatura, que es donde ustedes pueden decirle que sea más preciso en su respuesta o más creativo. Y acá tiene la instrucción, ¿no? Con el que ustedes quieren que responda la IA. Y donde le dije que ahí uno le puede instruir a la IA para que le responda como ustedes quieran. Bueno, ahí acerca de donde muestro mi canal, mi página y mi identidad, ¿no? Para que ustedes lo compartan. Como le digo, está open source, el código está abierto, lo pueden modificar. Y es sobre esto en el que yo estoy trabajando para conectarme a DeepSeek. Hace rato le estaba mostrando a mi amigo Tommy Tim, donde yo tengo mi desarrollo personal y donde estoy haciendo mis prácticas y estoy usando DeepSeek local para que la IA me responda, para que ahí mismo trabaje. Y eso por seguridad es lo mejor para las empresas, ¿no? Porque las empresas no van a querer que sus datos se vayan a la nube, ¿no? Esto es solamente para que ustedes lo usen para practicar, ¿no? Para que lo usen y para que lo desarrollen sobre esto, ¿no? Pero el tema de la data es bien sensible. Entonces, ahí más adelante Rubén Darío nos va a explicar un poco más de nuestro desarrollo y los resultados que estamos teniendo en el Machine Learning, y es al que estamos nosotros integrando este chatbot
que seguramente más adelante le vamos a tener más noticias cuando esté más desarrollado. Ahorita, digamos, lo tenemos en beta y me ha dado errores a última hora. Así que esos errores me van a impedir que les muestre todo ese avance. Tengo 2 IAs aparte de esto. Tenía uno que se conecta directamente por web, tiene su plataforma web, y ese es más abierto, digamos, a source, a orígenes de datos. Se va a conectar a base de datos, se va a conectar al Machine Learning que está desarrollando aquí Rubén Darío, que va a servir para predecir datos que pueden ocurrir en el futuro. Entonces eso es muy importante para la IA que aprenda, ¿no? Pero como les digo, ahí recomendable usar una local. Y más adelante, si ustedes siguen usando mi GitHub, ahí voy a poner opciones para que se pueda conectar a la API de DeepSeek local o alguna IA local que tengan. Entonces ahí van a ustedes poner todo lo que quieran y usarlo sin tener miedo de que su información se vaya a la nube, ¿no? Entonces eso más adelante lo voy a tener listo. No tuve tiempo porque tuve demasiado trabajo. Y eso es lo que hace este chatbot. Sí, Ustedes le preguntan. Sí, ya nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Se ha estado mostrando todo, pero me gustaría que expliques un poco a los chicos, la gente piensa que solamente el IA puede trabajar en cloud, ¿no? Y cuando tú dices local, danos ahí unos ejemplillos ahí de algunos de ellos para que la gente diga, también se puede hacer local, ¿no? Para que entienda el por qué hacer de una manera o por qué hacer de otra, ¿no? Claro, claro. Bueno, aquí pueden ver ustedes que tengo altísimo desarrollo. Le voy a mostrar acá, como me dice Tommy. Y acá dentro de este servidor que tengo corriendo acá en mi domicilio, donde hago todas mis prácticas, tengo Oyama. Los que conocen más de IA, Oyama, también tengo otro que es un agente de IA para cloud y otro que es el MStudio. De estos 3, más me gustó Oyama porque es más simple, ¿no? Ustedes instalan la IA y le cargan un modelo, ¿no? Por ejemplo, y pueden correrlo directo, ¿no? Por ejemplo, si ejecuto yo Oyama, ya está instalado en mi equipo y yo quiero ver qué ya tengo descargado, ¿no? Entonces van acá y desde su página oficial ustedes pueden descargarse el modelo de IA que necesiten. Por ejemplo, yo uso este de acá para mi desarrollo, que se llama DeepSeek, que es el más liviano porque no tenía demasiado disco, estaba muy lleno mi disco. Entonces estoy usando el más livianito para ver qué tal funciona. Entonces, y también tengo el que piensa, ¿no? También es liviano, pero es más lento, ¿no? Y me gusta más este porque responde más rápido. Tal vez no tiene demasiada data, pero responde. La idea es eso, de que la IA aprenda del Machine Learning y te responda como una persona, ¿no? Entonces, yo acá puedo decirle correr, como llama, a esta IA que seleccioné. Voy a seleccionar, no lo había seleccionado. Te lo voy a seleccionar, perdón, que no lo seleccioné bien. Entonces, es muy fácil de implementar. Los manuales están en la página de Oyama y descargarlo igual, ¿no? Ustedes descargan el modelo, lo seleccionan y le dan correr con el comando Oyama run. Y démosle un poquito, está cargando la IA y van a ver que es muy rápido, es como tenerla en la nube. Yo la primera vez que usé algo así era muy lento, de hecho ya cargó. Esto está corriendo en mi máquina y pueden ver acá que yo no tengo video, pero pueden ver acá que, bueno, sí levantó un poco el disco, pero pueden ver que no lo está usando al máximo, ¿no? Es bastante liviano y pueden usarlo en su máquina. Hay IAs que corren con bastante velocidad y más precisión dedicados a la programación. Hay diferentes tipos de modelos que ustedes lo pueden encontrar en la página de Oyama o el MStudio. Entonces ahí está corriendo. Incluso si ustedes conocen Visual Studio Code, donde yo hago mis desarrollos, ahí hice desarrollo de aplicaciones. Tenía uno también preparado para ustedes, un aplicativo para Zabbix, pero como le digo, ese era el regalo que quería también darles. Es un aplicativo que se conecta al Zabbix y te muestra en tu celular las alertas, pero lo voy a dejar para más adelante. Y este sistema a mí me gusta mucho porque ya viene con, ¿dónde está? Con chat, el chatbot o el copilot.
Y de hecho, esto es gratis. Ustedes pueden usarlo sin problema, pero con las IA más pequeñas, ¿no? En este caso yo lo tengo pagada, tengo el Pro Plus, donde tengo toda esta IA. Y pueden ver que aquí también está DeepSeek, el que hemos corrido hace rato. Entonces yo puedo correrlo acá en mi sistema y usarlo para crear código. Por ejemplo, a ver, yo le puedo decir, hola, en lugar de preguntar, le voy a decir editar. No sé, créame, no sé, créame un archivo, le voy a decir, créame un archivo que diga hola. Entonces, mi Copilot, mi Visual Studio Code se va a conectar a esa IA que tengo corriendo en mi equipo. Y seguramente le va a dar más procesador o va a requerir más máquina, ¿no? De hecho, ya subió el procesador, ¿no? Porque estos sistemas requieren de video, porque son más rápidos y a mi procesador lo va a hacer sufrir. Entonces ya está trabajando, es un poco más lento de lo normal, porque, bueno, ya, ahí está. Creo un archivo que se llama hola, no sé dónde lo ha puesto, vamos a ver si lo puso acá mi archivo. No es preciso, como le digo, es la IA más liviana, pero al parecer no lo hizo correctamente porque es el más tonto, digamos, ¿no? Tendría que usar uno que sea de mucho más, más datos. Hay uno que es el más pesado, que pesa 800 megas. Ese seguramente me va a responder de buena manera, pero como han visto, es bien adaptable a cualquier situación. Una IA local, ¿no? Si se dan cuenta, no estoy usando uno pro. Obviamente, si yo elijo, digamos, el Sonnetic, que le digo lo mismo, créame un código para, no sé, para Python, digamos, ¿no? Que me muestre una ventana con un botón hola. Entonces, esto ya es más poderoso, se va a conectar al cloud y es mucho más preciso que cualquier IA pequeña, ¿no? Pero como han visto, se puede adaptar a cualquier situación el Visual Studio Code. Y a mí no me da miedo mostrarlo, esto me ha ayudado mucho a desarrollarme y a desarrollar cosas nuevas, ¿no? Como a mí me gusta mucho innovar, entonces eso es posible con estas tecnologías, ya me creo en cuestión de segundos, ¿no? Y sobre esto mismo ustedes pueden trabajar, sobre la misma plataforma que edita, que verifica, que corrige, que hace todo eso. Y eso, de hecho, me ayuda a hacer esto que ven acá. Esto, si bien yo he puesto código, pero la IA me ha ayudado a resolver problemas, me ha ayudado a mejorar la interfaz, hacerlo más bonito, más funcional, ponerle estilo, digamos, ¿no? Y que la IA me responda bien, cosa que si yo solo lo hubiera hecho hubiera tardado bastante tiempo. Y esto, como les digo, me ha costado mucho hacerlo porque he tardado mucho en entender cómo funcionaban los módulos. Y de hecho acá tengo otro, que este es el que les decía, que tengo una web local, ¿no? Este acá se me ha arruinado porque le hice unos cambios a última hora y ha quedado desconectado de la IA, ¿no? Y de hecho ahí se quedó cargando mis dashboards. Entonces quería mostrarles algo más avanzado, que este sí se conecta a Zabbix y saca información y todo eso, cosa que en este otro es más complicado porque de por sí Zabbix es un poco complicado de manejar internamente por temas de seguridad y demás. Pero Simón, si lo fuera es mucho más, y más por ahí fácil de viene hacer. una pregunta del amigo, ¿no? Justo de lo que estás tocando. Sí. Dice, no sé, llegas a leer ahí la pregunta. Ah, ya. A ver. Perdón, tengo una consulta. ¿Es posible generar un informe? Sí. De hecho, sí. Tengo. Ya. Sí, de hecho, de eso se trataba mi IA que les mostré acá, que me ha dado fallos a última hora. Esto de acá ya podía generar reportes, ¿ya? Me daba la gráfica y todo, pero ahí cometí el error de hacer la última hora. Les voy a mostrar una captura que le pasé aquí a mi amigo Tommy Tim, donde sí les muestra, ¿ya? Denme un momentito, voy a buscar la captura y los muestro acá. Denme un momentito, a ver. Pasa que La estuve como... emoción, la emoción, Sí, Simón, de querer mostrar más cosas, a veces hace que... sí, Sí, última. ahí agregando lo que comentaba Simón, en la parte en la que estamos trabajando en esta segunda etapa de Machine Learning,
justamente son los dos puntos importantes que tomó, ¿no? Manejar una IA interna, justamente porque cuando manejemos todos los procesos de Data Machine Learning, si vio, Simón implementó una infraestructura de red bastante grande y acabamos de armar un modelo justamente de entrenamiento, de tener todos esos datos para tener una precisión tanto de modelamiento de la información que va a mostrar, trabajando todos esos datos que te va a dar, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos aplicando en esta etapa de Machine Learning es justamente integrar todo ese tema de información recaudada que te da Savix para poder darte estos dashboards con más precisión, tanto como la IA entrenada con los 100.000 datos que ahorita estamos trabajando y ir subiéndolo, ¿no? Para que vaya aprendiendo, ya que estamos usando herramientas como TensorFlow justamente para su aprendizaje automático. Darío, Sí, yo que soy un poco así, ¿no? Cuando me hablan de Machine Learning, como que es un poco difícil de entender qué es lo que el principio de eso, ¿no? Porque si hay programación, ¿por qué tendría que haber Machine Learning, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro, ¿no? Si bien es cierto, los dos se integran para generar un resultado, ¿por qué uno no puede trabajar con el otro? En realidad, lo que hace el Machine Learning es tener algoritmos matemáticos, en este caso, todo lo que son las predicciones, por así decirlo, un ejemplo que tomamos como lo que menciona Simón, es trabajar todos los algoritmos matemáticos de manera eficiente, sin necesidad de nosotros hacerlo, como por ejemplo agregando métodos que nosotros estamos pensando, haciendo cómo hacer nuestras funciones, nuestros métodos, nuestras clases, sino que ya usar herramientas que se encargan de esto. En este caso, como estamos usando OpenSource, estamos usando TensorFlow, que nos hace ya ese trabajo de manipular y modelamiento de datos y aparte entrenarlo, ¿no? Y en este caso, el lenguaje que opta es Python, que nos ayuda tanto. Gracias. sí, exactamente. De hecho, la forma en que yo hago para hacer las llamadas de la IA hacia la misma API de Savix, aquí pueden ver ustedes la pantalla. Este es la IA que les quería mostrar, que es algo mucho más avanzado, pero por algún typeo de error se me empezó a fallar y me dio errores, así que no quería mostrarles con falla. Pero aquí más bien le saqué una captura para mostrarles. Le llamé igual Savix AI, y tiene también una memoria que va almacenando, que va recordando las conversaciones anteriores, y ustedes van a poder escribirlo. Bueno, en mi caso yo lo podía escribir en lenguaje natural, donde me mostraba en texto normal cómo estaba mi red, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté acá cuál es mi throughput de unas interfaces de mi salida internet, digamos, ¿no? Y también le dije una vez que me daba la respuesta que me grafique cómo estaba esa interfaz, ¿no? En este caso ahí me faltaba optimizarlo. En lugar de mostrarme todo, solamente la interfaz que yo le pedí me mostraba todo, pero sí ya graficaba. Y sobre esta gráfica, respondiendo a la pregunta del amigo, podía la IA interpretar y describirte, ¿no? Y darte consejos o interpretar lo que estaba mostrándote, digamos, ¿no? Eso sí podía hacerlo en este desarrollo un poco más avanzado que el que le mostré para Savix. Y esto yo quería mandarlo aquí al Savix que le mostré, pero ahí es donde cometí el error de modificar algo y la cagué. Y bueno, ya este fin de semana lo voy a corregir y a ver, les paso ahí. Eso es para el segundo episodio, pues sí, emocionó, Darío. Pero claro, para darle el Sí, ejemplo completo ya. claro, me gustaría mostrarles ahí con Darío, porque nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir metiéndole más cabeza hasta que el producto sea entrenado y sea dedicado a Savix, y no solo Savix, ¿no? Que se alimente de datos y que ayude a las empresas a mejorar mejor, ¿no? A determinar fallas Tener, antes de que ocurran y todo correcto, eso. tener mejor predicción de los datos, Ujú. que es lo que realmente uno busca, ¿no? Aparte, darle una predicción ayuda a tomar mejores decisiones. Igual ahí te pasé el link para las personas que les gusta practicar o quieren ahí investigar, un link donde pueden manejar Panda, TensorFlow
para ir practicando si están un poco interesados. Aparte no usan bastantes recursos, usan los recursos de Google y bastante interesante la herramienta. Ahí se lo pasé. Sí, ahí ya las compartí. Darío, ¿tenías algo que presentar o...? No, la presentación de Machine Learning va a ser en el segundo episodio, como lo menciona Simón, Vale. con todos los ejemplos que menciona, ya con una precisión de datos con un score más alto, ¿no? Estamos trabajando con datos, pero estamos tratando de subir ese score, ¿no? De precisión. Y yo me pregunto, ¿no? Digo, creo que aquí estamos entre emprendedores, ¿no? Y podemos como que dar un toque a las personas también, ¿no? Porque si bien es cierto, trabajar por una empresa reconocida, que nos da una estabilidad, también tenemos la oportunidad de emprender nuestro propio negocio, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Construyendo nuestras propias soluciones, ¿no? Así como ustedes, si bien es cierto, se han demorado un poco, y ese es un proceso natural, creo yo, de todo proyecto. ¿Qué le podríamos también recomendar a los nuevos ingenieros, ¿no? Salir de su zona de confort a veces no es un poco fácil, ¿no? De las personas. Y ustedes ya que están en esta ola, me gustaría escucharle un poco a ustedes sobre este asunto. Bueno, en el caso de los emprendedores, yo también fui emprendedor porque me salí de una empresa bien estable en tiempos de pandemia. A veces soy un poco bien lanzado, pero es para experimentar. Me gusta mucho experimentar de todo, ¿no? He experimentado de todo. Y siendo un emprendedor, uno puede experimentar la cruda que es la industria, ¿no? De cuando uno no sabe mucho. Pero lo bueno de eso es que va aprendiendo a la mala y eso se queda en la mente, ¿no? Y le da más, ¿cómo se dice? Te da más empoderamiento, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Y no tenerle miedo a experimentar más cosas y bueno, ahí tomando buenas decisiones se puede llegar a grandes cosas y tener la mente bien abierta para aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, adoptar la IA como nueva herramienta es un ejemplo donde ustedes pueden incluso ya usar las NPCs para generar aplicaciones que pueden ser rentables, incluso sin saber programar. Hay un amigo me decía que un doctor estaba buscando un aplicativo para su clínica y mi amigo me dijo que le mostró ChatGPT y no solo eso, porque ya lo conocía, sino las capacidades que tenía al usarlo como NPC o como les mostré con Visual Studio Code, y crear un aplicativo. Ya hay incluso ya que ustedes sabrán que lo hace todo, completamente todo, desde la construcción del código hasta la publicación del aplicativo terminado. Tal el caso como Manus, que me ha gustado mucho, lo he usado de prueba, me aceptaron la invitación y pucha, me quedé más impresionado porque yo no hacía nada, solo le daba el prompt de la instrucción y él se encargaba de investigar, iteraba hasta que por lo menos tardó en hacer lo que yo le pedí 10 minutos. Y en 10 minutos ya tenía el informe completo de lo que yo le pedí y la página web que me creó en base a eso. Y lo hizo así. Yo me senté y me puse a hacer otra cosa. Y ya lo tenía, cuando lo volví a ver, ya lo tenía el aplicativo funcional y ya listo para usarlo, digamos, ¿no? O sea, como le dije, lo bueno de esto, bueno, lo malo es que nos puede quitar trabajo, pero como le dije, no hay que tener miedo, pero sí usar esta oportunidad para mejorar, ¿no? Y la idea de estas IAs es acelerar nuestras cosas, ¿no? Está acelerando mucho el tema de la programación, la creación de contenido, desarrollo de aplicaciones que antes era muy difícil hacer, ahora con un poco de programación lo haces muy bien, sin problema. Mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero en redes y estuve mucho tiempo apartado de la programación. A lo mucho manejaba Python, pero con esto hizo muy bien el tema de desarrollo del JavaScript, de la integración de módulos para Zabbix,
y ahora ha integrado a la IA y eso que se integra al Machine Learning. O sea, con la IA es solamente soñar y meterse ahí al teclado y darle instrucciones. Y bueno, ahí, si uno quiere sacarle más provecho, tiene que hacer un buen prompt, ¿no? Hay que aprender el prompting. Antes se llamaba Google, ¿no? El googlear, ahora hacer el promptear, para que nos dé algo de beneficio. Entonces hay que saber mucho, saber promptear para que el producto que queremos, como queremos, salga como queremos, digamos, ¿no? Y la IA es así, es una máquina que si vos le das una instrucción, te saca tal como vos lo pedís, digamos, ¿no? Le compartí ahí en el chat, Tommy, mi GitHub. Ahí voy a subir el chatbot que les estoy mostrando, así terminadito y funcional. Y ahí voy a actualizar algunas novedades. Si hay alguna falla, lo vamos a actualizar y ahí les invito, ¿no? Si quieren aportar algo, lo van a poder editar. Aunque... a ver, el tema de los prompts, ahí Junior pregunta. Mira, el tema de prompts yo lo aprendí más con Claude. Ahorita, deme un momentito. Claude tiene su página de desarrolladores o de comunidad y ahí explica muy bien cómo tiene que estar hecho el prompting. Ya, deme un momentito, ahorita busco. Incluso OpenAI te dice toda la estructura desde el principio, donde vos tenés que decirle cómo quiere que se comporte la IA y luego estructurar, ¿no? Paso a paso qué es lo que la IA tiene que hacer, ¿no? Y en la comunidad está bien definido eso. Si me da un momento, a ver, Claude, aquí lo tenía guardado. Yo de ahí saco mis instrucciones. Veo los consejos que está ahí, aquí está. Está hecho, de hecho, en GitHub. Si nos compartes. Sí, ahorita les muestro. Lo interesante es que lo que nosotros hemos pensado como solución, a alguien ya se le ocurrió, ¿no? Sí. Alguien ya ha hecho algo similar y por ahí ya te ayuda un poco. Aquí está, perdón, me había entrado a una página china. Pero, a ver, System Prompting del Develop Console. Perdón, este es el de Prompt System. A ver, este acá les puede interesar. Ahí te comparten el enlace. Ahí, por ejemplo, pueden ustedes ver cómo está estructurado el prompt. Si bien está en inglés, en esa misma página, bueno, aquí tiene para traducirlo al español. Les voy a compartir en pantalla mejor. Yo eso uso bastante para usar al máximo la IA. Uso Claude para programación, uso ChatGPT para generar ideas y demás. Y uso Visual Studio Code para mis desarrollos. A ver, y aquí está. Si quieren, ustedes pueden traducirlo al español. Y acá se explica todo, cómo funciona. Aquí te da un ejemplo, ¿no? De cómo está hecho el prompt. Por ejemplo, acá, a ver. Perdón, quería mostrarles. Pero aquí ustedes pueden entrar como para ver sus guías y aquí te va mostrando las instrucciones que ustedes pueden darle al prompt. Este les voy a compartir. Les he compartido el que era ejemplo. Mejor les comparto este. Ahí está Tommy, perdón. Disculpen por darles error. Y aquí está todo lo que ustedes necesitan saber de prompting, ¿no? Como incluso está para lo que es nuevo, el tema de protocolo MSP. Está su documentación bien elaborada de los MSP, ¿no? Todos los pasos que necesitan, incluso hay ejemplos, cómo crear MSP con LLM, hacer debug, ejemplo, no, ahorita me fui, inspector MSP y así. Esta página es muy buena, es un buen guía para meterse de lleno a la IA y te muestra cómo hacerlo con Claude, ¿no? Te muestra, por ejemplo, ejemplos de uso, APIs que se pueden usar, igual que ChatGPT, Anthropic, creador de Claude, tiene APIs, ¿no? Para que ustedes lo usen. Y de hecho, Manus, que ha sido bien visto la anterior semana, usa Claude para la IA,
O sea, ellos no crearon la IA que ustedes ven en Manus. Manus es de Anthropic, de Claude. O sea, los chinos agarraron y dijeron, ¿para qué meter la rueda, no? Agarraron, la mejor que tenga para programación es Claude, lo usamos Claude. Hicieron, a ver, Manus AI. Hicieron algo muy poderoso que es un NPC que hace de todo, ¿no? Lo interesante es que Manus va más allá de lo que tú pides, ¿no? Es muy loco eso. Bueno, Darío, ya te mandé la invitación ahí. Casos de uso. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos hechos por manos. Por ejemplo, acá, como les comenté, usa Claude. Ellos no inventaron una IA, lo usaron y crearon esto. Un sistema que automáticamente se conecta o usa un servidor de Linux y lo empieza a usar y, como pueden ver, lo desarrolla todo en base a una instrucción que le dio. En este caso le dijo que hiciera un análisis del stock de Tesla, ¿no? Investigó, se conectó a internet, creó su propia lista de tareas y lo empezó a desarrollar. Este es un ejemplo que tiene Manus, uno de los tantos. Yo tengo ahí varios desarrollados igual y ya miren cómo lo hizo. La calidad de Manus es excelente, ¿no? Son datos reales, estos no son inventados por una IA. Lo hizo una inteligencia artificial sin que nosotros intervengamos, digamos. O sea, está muy, pero muy avanzado. Es y de dar esto miedo. Es Claude, ¿no? Junior tiene una pregunta ahí, amigo. A nivel de prompts, ¿tendrían alguna variación con Claude o OpenAI o DeepSeek? Mira, como les comenté, Claude está más diseñado, pensaría yo, en la programación. Ellos, de hecho, son los desarrolladores que se salieron de OpenAI. Cuando hubo problemas en la directiva y sacaron del directorio ¿cómo se llama el amigo? El fundador de Sam Altman, ¿no? Parte de sus ingenieros más buenos que tenían se fueron y crearon Anthropic. Y como eran tan buenos, crearon Claude. Y para mí, en primer lugar, de programación está Claude, porque la programación en los códigos que genera son mucho más, tienen menos errores, diría yo, ¿no? Ya sacó nuevas versiones OpenAI y 4.5 y OpenAI, perdón, ChatGPT 3, O3 y O4 mini son casi a la par, pero Claude sigue mejorando, incluso ya tiene su pensamiento, ¿no? Que piensa más y ese comete menos errores. Yo uso bastante Claude. Y bueno, como le dije, OpenAI o ChatGPT lo uso más para hacer tareas cotidianas, incluso le digo, yo uso ChatGPT para hacer mi prompt. Le digo la idea, como sea así, en papel, me pongo a hacer otra cosa y le digo, créame mi prompt, digamos, ¿no? Le digo que me cree mi prompt, yo lo reviso y si hay algo que cambiar, lo cambio, me lo regenera y eso lo paso a Claude. Entonces, lo que genera es mucho más avanzado que uno lo haga, digamos, ¿no? Tiene todos los elementos necesarios para crear un prompt muy bueno y lo hace. Y así es como se complementan, ¿no? Estas IAs. No sé si creo que respondí las preguntas que me hizo el amigo. Sí. Ahora que quería escuchar un poco ahí a Darío, si tenía alguna punto de vista. No, ahí ya Simón se explayó bastante. Simón no deja nada ya. Sí. Demasiado bastante. Chicos, ¿qué sería el lado oscuro del IA para ustedes? Dejar el control total. Dejar el control total de los equipos. A mí me emociona mucho la NPC, pero también me da miedo de que yo le dé root total, digamos, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando salió NPC, hicieron pruebas y la IA empezó a tocar cosas
Todo claro, allá. Tocó cosas del sistema que no le habíamos no pedido. Incluso cuando uno le pregunta o le da instrucciones, no me toque tal cosa, él hace de todo y se lo olvida, ¿no? Y se va a tocar esa parte que no debería. Entonces, no es bueno dejarle el control total, porque son tecnologías nuevas que han salido hace muy poco tiempo, tienen menos meses que una mosca, menos días que una mosca. Definitivamente tenemos que entrarle un poco más a comprender Python, que es la herramienta que más se utiliza para poder no dejar al 100% las decisiones al IA, ¿no? Sí, correcto. Y otra cosita que les quería comentar, me estaba olvidando acerca de Zabbix, como era el punto, es que Zabbix me ha ayudado a monitorear redes y yo puse de mi grano creando aplicaciones y herramientas que me ayudan a desplegar miles de dispositivos a la vez. Porque cuando lo presenté a mis jefes y todo eso, yo les dije en tal día o en tal fecha iba a estar todo monitoreado. Obviamente a todos los equipos que han sido alcanzables por Zabbix, es que yo agarré y como tenía la base de datos de todos los equipos, sus IP, sus hostname y todo, incluso lo mejoré, le puse etiquetas de dónde va a estar ubicado, sus coordenadas, todo eso, lo puse bien hecho, ¿no? Y me creé con la IA un programa en Python para que se conecte vía API al Zabbix y lo cargue de un saque. Y lo tengo ahí en mi programita. ¿Sí? ¿Los equipos son multimarcas, multivendors? Sí. Sí, eso me olvidé comentar. Monitoreamos Cisco, monitoreamos Huawei, monitoreamos Nokia, monitoreamos Eltec en energía y los sistemas que no están en la lista los monitoreamos igual porque ahí... Cuando se instala un equipo nuevo, el Zabbix ya automáticamente detecta él o hay que ingresarle manualmente. No, hay que ingresarle manualmente y automatizado también. O sea, tiene un discovery que es muy bueno, pero como te digo, yo prefiero tener el control de ese discovery y tenerlo en mi base de datos de equipos y yo saber qué equipo subí, digamos, ¿no? Para que más adelante lo actualice sobre mi lista lo tengo en Excel y ahí hago mis ediciones. Por ejemplo, quiero yo poner la coordenada de un sitio, de un equipo, ¿no? Eso es muy importante para una empresa que tiene muchos sectores y tenerlo en un mapa de Google con la ubicación exacta es muy útil, ¿no? Dentro del mapa puedes ver los puntos rojos donde están caídos. Cuando hay un problema de un anillo, se ve todo ese sector caído, digamos, ¿no? Entonces, eso al ojo se ve donde hay problemas antes de que empiezan a quejarse los usuarios. Entonces, es muy bueno tenerlo así, ordenadito, por grupo, por coordenada, por sitio así. Y eso lo hice con un Python que lo subí y a mi jefe les encantó tenerlo en un saque todito los equipos monitoreados, ¿no? Y ayuda mucho. Claro, porque ya hay soluciones, ¿no? Que son ya un poco más avanzadas, como el DNA Catalyst Center de Cisco, ¿no? Que te genera todo lo que estás hablando, ¿no? Sí, lo bueno de Cisco, cuando usas Cisco, funciona muy bien, ¿no? Porque tiene SDP, tiene LDP y así. Y como es Cisco, tiene toda su plataforma, su sistema operativo usable para ese propósito, ¿no? Para ver todo lo que ocurre en el equipo. Pero lo malo de eso es que no en todas las redes hay Cisco, hay múltiples marcas. Entonces ahí es donde entra Zabbix. A Zabbix vos puedes enseñarle o modificarle para que haga ese trabajo, para que se adapte al equipo, ¿no? En este caso se llaman template, ¿no? Vos puedes crear tu template y hacerle funcionar, cosa que los sistemas de Cisco solamente son para Cisco. En cambio, Zabbix es para cualquier marca, entonces ahí le da un poco más de ventaja a Zabbix, ¿no? Que la misma. Y además, no vas a pagar millones por una plataforma. Zabbix es open source, es gratis, ¿no? Y lo puedes usar con una gran cantidad de equipos y a la empresa le vas a ahorrar mucho dinero, ¿no? ¿Hasta dónde puedo ir yo con Zabbix? Así como open source, sin tener un pago para ir a otro nivel. No, bueno, en ese caso, si querés pagar a Zabbix, obviamente Zabbix recibe dinero para seguir trabajando en su gran plataforma.
es sus cursos, ¿no? Ellos tienen cursos para certificaciones y también tienen un equipo de técnicos, ¿no? Donde vos podés abrir ticket y darte asesorías más avanzadas, ¿no? Y eso es lo que vive Savix ahora, ¿no? Su plataforma en sí, si bien es open source, se va alimentando y lo que uno le aporta a la comunidad también sirve, pero los eventos que hace, los cursos, las capacitaciones o, ¿cómo se dice? O las certificaciones y las asesorías. De hecho, si ustedes se especializan en Savix, tiene una certificación de Specialist, donde les permite a ustedes entrar a una bolsa de ingenieros de Savix, y eso está en todo el mundo, ¿no? Entonces, pueden encontrar incluso trabajo con Savix, que le va a permitir trabajar desde sus casas, digamos, ¿no? Porque esto no requiere que estén en el lugar. Bacán, bacán. Señores, creo que por hoy hemos alcanzado lo necesario, pero me gustaría que en el segundo episodio pues hicimos un poco más o aprofundamos, ¿no? Un poco más el conocimiento y que sepan que en ese GitHub de Simon, él va a compartir el trabajo que mostró anteriormente para que lo puedan ustedes realizar desde su casa y comenzar sus primeras tentativas ahí de montar este monitoramiento que me parece fuera de no sé, no encuentro la palabra, ¿no? Con el IA ya me ha abierto a muchas opciones de pensar, ¿no? ¿Qué será de nuestras carreras? O sea, el tío que no maneje, ahora, o sea, si antes te decías, no, ¿por qué tengo que estudiar para esto? ¿Para qué? Que no sé qué. Si ya sabías que tenías que estudiar, o sea, el día de hoy creo que no hay ya cómo decir, tengo que entender cómo funciona Python, ¿no? Para poder ir más allá y no cometer ese error de dejarle el 100% el IA, que pueda hacer todas las modificaciones y tú no sabes qué está haciendo el IA. Y mañana más tarde, cuando tengas un problema con eso, así como lo que estabas haciendo ahora con las actualizaciones, se te va todo y decir, ya, ¿y cómo se resuelve este problema, no? Exacto. Sí, es bueno tener la lógica, ¿no? En tus desarrollos. Si vos tenés la lógica, o sea, cómo funciona la cosa, la arquitectura, puedes hacerle troubleshooting. Yo, por ejemplo, esto les mostré con errores. Bueno, no les mostré en realidad, ¿no? Sino que tenía que mostrarlo, pero me salió error. Yo más adelante, después de la sesión, voy a trabajar en solucionarlo. Y como sé cómo se ha construido, o sea, yo puse los cimientos y la IA me ayudó a ponerle los códigos, porque hay código que yo no conozco, y en vez de buscarlo en Google, la IA me ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo hago eso, ese complemento que la IA me da, pero yo soy el arquitecto del aplicativo, del módulo, en este caso del Savix, sé dónde ponerlo, cómo funciona todo, y la IA me ayuda a hacer el debug y la implementación, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Conocer lo que estás haciendo. Hay un caso, de hecho, recién lo escuché, que una persona se hizo famoso porque creó un aplicativo funcional en con IA, perdón. Ese aplicativo se publicó y tuvo éxito, empezó a tener ingresos, pero como él no era especialista, no era programador o desarrollador, se le metieron los hackers. Incluso el mío, yo estaba bien, tenía ahí un log que ve los intentos de ataque de Savix, los tenía publicado. Empecé a verlo y los anoté y los cerré, ¿no? Y eso, tenerlo muy en cuenta porque el amigo ese que desarrolló ese aplicativo fue atacado y ¿qué pasó? Se tuvo que cerrar la aplicación. Ya tenía éxito ese desarrollo. Y no saber esa parte de seguridad, cómo protegerse en ese caso, yo debo usar un WAF, ¿no? Una solución de seguridad muy útil para aplicativos que están en Internet, que nos vigilan el tráfico capa 7, ¿no? Entonces es muy importante saber esa parte, no solamente usarla, ella es el fundamento, ¿no? De cómo funciona la arquitectura de tu aplicación. Ahí el que más nos puede explicar es Darío, que es el que tiene la expertise, ¿no? Necesaria para este tipo de cosas o proyectos. Claro, tendríamos que tener una segunda sesión y podríamos armar este ejemplo y ver de darle
una visión más, ¿no? Referente a, como Simón lo menciona, ¿no? Una persona que sí le mete a la investigación y le gusta y aprende, puede suceder que caiga en el tema de programación y cosas tan básicas que pudo haberla solucionado al principio, le causó un gran problema, ¿no? Como lo menciona ahí Simón. Entonces, tener fundamentos claros, ¿no? Referente a lo que estás por hacer y antes de meter programación no solamente es código, ¿no? También existe la arquitectura y tener un poco más de conocimientos que no necesitas ser profundo con lo básico, como dice Simón, y la IA ya tenés hecho casi tu idea productiva. Chicos, sus palabras finales y ya espero que el próximo mes si tenemos algo como un segundo episodio sería bueno para no perder el time. Claro. Sí, me gustaría hacer el siguiente episodio ya con algo mucho más avanzado que ahora. Si bien esto yo lo llevo hace meses desarrollando y bueno, por el tiempo también, ¿no? A veces uno tiene que darse su tiempito en la noche para seguir avanzando. Pero espero que para la siguiente ahí con Rubén tengamos algo, pucha, fenomenal, ¿no? Ya un machine learning completo que ella ya ha aprendido sobre lo que hacemos con Savix. Y también aprovechar que mi plataforma de e-learning, ahí le pasé el enlace a Tommy. Ahí voy a poner mis publicaciones para los cursos si ustedes quieren aprender Savix, aprovechando esto, para que a mí me sirva como recurso, ¿no? Para seguir desarrollando estos Simón, sistemas. Si bien lo hago gratis, es bueno tener algo de recurso. es en español, ¿no? ¿Y hay manera de ponerle IA para que también esté en inglés y en portugués? Claro, de hecho, eso mismo ya tiene esa solución en cualquier idioma. Primero tengo que acabar el curso, que lo tengo al 70%, como le dije, y ahí le voy a comentar en todos los idiomas disponibles, ¿no? Porque sí va a estar tiene incluso un chatbot ahí, Tommy. Dentro de la plataforma, los que se inscriban, va a tener un chatbot personalizado para Savix. Es gratis, o sea, a usted le preguntan duda y si yo no estoy presente, digamos, usted le pregunta y ahí está entrenado está hecho con, ¿cómo se llama esto? Me olvidé su nombrecito, pero yo le personalicé la IA para que de lo que yo les he enseñado les explique y le dé explicaciones más profundas, ¿no? De cómo hacerle funcionar su Savix sin problema. Son dos niveles, ¿no? Uno Savix para el que no sepa pasar nada de Savix y los avanzados, ¿no? Donde este módulo es uno de los que tengo más módulos. Ahí les voy a compartir, les voy a enseñar paso a paso cómo se implementa, cómo se hace el manifest, cómo se hace los assets, todas esas partecitas elementales para que funcione el módulo, así como les mostré. Ahí lo voy a explicar. Eso me va a tomar un poco más de tiempo porque ahorita estoy con mucho trabajo y no me da el tiempo para apenas desarrollar esto que quería mostrarles. Y los cursos, pucha, para que salga muy bien tiene que estar bien hecho, ¿no? Y con tiempo. Claro que sí. Y eso pues. Darío, tus palabras finales ahí. Claro, en la segunda sesión van a ver lo que es el poderoso Machine Learning con una predicción, con un score más alto, con la alimentación que estamos ahorita trabajando. Y bueno, va a tener más coherencia, ¿no? La conexión que estamos intentando hacer, ¿no? Desde que te avise tu router hasta verlo en un dashboard, ¿no? Con una precisión exacta, con los equipos que necesitas que monitoree. En este caso puede ser lo que dice Simón, ¿no? Para un NOC, pero se puede escalar hasta nivel gerencial, ¿no? O sea, te resume tanto tu información de los datos que tenés que va a ser buenísimo para tomar decisiones, ¿no? A nivel gerencial, pues va a poder tener la decisión de decirte si vale la pena hacer algún cambio específico de un equipo, ya que todos los logs que ha estado consumiendo nuestro modelo especifica ciertos datos que te dan precisión, ¿no? Tanto de consumo eléctrico, latencia, duración, el modelo y entre otras cosas, ¿no? Darío, ¿algunos consejos para empezar con IA? Ahí, William, prompting, aprender prompting es lo más elemental.
¿por qué no puedes mandarle cualquier cosa al Zabbix porque te va a responder cualquier cosa? Entonces, el prompt, sí, es lo más elemental saber. Ahí en mi LinkedIn les voy a pasar más ratito un esquema de cómo se debe construir un prompt para que te dé lo que vos necesitas. Sería interesante que generes un artículo sobre ese asunto, Simón. Sí, voy a generarlos y les voy a mostrar cómo yo trabajo con las IAs que manejo, ¿no? Ya sea Anthropic o OpenAI, ¿no? Ahí me marcas y lo replico. Ya. Bueno, chicos, muchísimas gracias. O sea, lo de hoy creo que ha sido como una abertura para que pensemos un poco el alcance que podamos llegar con Zabbix, y en el próximo episodio, pues realmente ya con las bases podemos ir un poco más lejos, ¿no? Buen final de semana a todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros. Sé que es viernes y espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, pues me mandan un mensaje privado. Conéctense a la red de Simón, que está ahí, de Rubén Darío, también lo he compartido. Y compartamos ideas y conocimientos, que ese es el propósito de este canal. Muchísimas gracias a todos. Buen final de semana. Chicos, quédense conmigo ahí. Gracias, Chao, Tommy. chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Chao.